Muchachos, hoy es un día especial ya que una historia ha vuelto y es un humano en MLP ha regresado, por lo que solo les diré que recuerden ir al Discord del canal, que se los dejaré en los comentarios, y sin más, ni las músicas ni los personajes usados son de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores y más al creador de esta magnífica historia, Garou Cósmico YT. Dicen que hay un multiverso de posibilidades, realidades diferentes donde pasa una u otra cosa. Mundos distintos, una infinidad de criaturas y cosas diferentes a lo acostumbrado por el ojo humano. Nos dirigimos hacia Equestria, una realidad interesante en pocas palabras. Habitado por diferentes especies y criaturas, desde ponis con diferentes características como alas o cuernos o incluso ambos, dragones tal y como en la era antigua de la humanidad, griffins, la manera más simple de llamarlos, son medio águilas y león capaces de volar y rasgar carne con sus filosas uñas. Hay más especies pero son demasiadas, centrémonos en información interesante. Equestria, sala de reuniones de los líderes de imperios países. En esa sala había únicamente dos líderes de imperios o países, uno o mejor dicho una de ellas era una dragona azul, tenía una figura que para muchos sería atractiva, tenía escamas tanto azules como azules clara, estas últimas desde la mandíbula hasta la entrepierna y parte de las piernas. ¿En serio? Es mi primera reunión y se atreven a no venir, dijo la dragona antes descrita mientras miraba a lo que parecía una pony blanca con un cuerno y un par de alas, una mezcla entre Pegaso y unicornio, tenía crin de arco iris como si fuera un aura, esto último aplica a su cola también. Princesa Celestia descuide Princesa Ember, ellas siempre mostraron desinterés en usted, felicito su ascenso a Lord Dragon. Dijo la princesa Alicornio hacia la dragona azul, la cual se veía un poco molesta, pues no estaban los demás líderes. Princesa Ember suspiró, tienes razón, por cierto, aún no se ha descubierto nada, ¿verdad? Princesa Celestia, ¿de qué exactamente está hablando? Princesa Ember, bueno, hablo sobre un macho o lo que sea que funcione para procrear. Princesa Celestia, leve suspiro, no siquiera los demás imperios tienen una solución a la disminución de sus poblaciones. Princesa Ember, es de no creer que no haya nadie allí afuera que pueda solucionar este problema. Princesa Celestia, tienes razón, daría lo que fuera para volver a ver una humana. Princesa Ember, ¿no estás pidiendo mucho con eso? A diferencia de ti, yo jamás pude ver una humano ni mucho menos tener contacto con una princesa Celestia. Ellos eran muy interesantes, con una cálida y suave piel, la facilidad para interactuar con ellos, simplemente me conformaría con una humana, con solo eso podría soportar todo tipo de estrés. Princesa Ember, ¿en serio? ¿Y qué más hacían? ¿No era una especie de compromiso o algo así? Princesa Celestia, algo así, la humana debía elegirte y así podrías comprometerte, ellas te seguirían a donde sea y te ayudarían en lo que puedan. Aún recuerdo esos tiempos en los que mis guardias se comprometían con ellas para obtener su ayuda y ser más eficaces. Princesa Ember, por lo que escuché, ¿no eran mascotas? Princesa Celestia, de hecho más bien compañeras muy leales y amistosas. Princesa Ember, sí, necesito una pero, o se extinguieron, dijo ya aburrida y pensativa la dragona mientras se levantase su asiento. Princesa Celestia, ¿ya te marchas? Princesa Ember, sí, no hay nada que tratar y no podemos decidir mucho sin los demás incompetentes. Estaba molesta, decidió simplemente irse con una sonrisa pensativa. Eso los puso en contexto un poco, ¿verdad? Bien. Complementamos con la siguiente información. Nos centramos en un joven, su contextura era, no muy delgada, cabello negro y siempre con una sonrisa en su rostro. Este es nuestro querido Alejandro, un joven con una vida feliz y bastante social. Claro, solo si le hablas e intentas interactuar con él. Él actualmente estaba caminando por las calles de su pueblo, yendo a su casa luego de una noche de estudios. Estaba estudiando una carrera actualmente, ahora luego de una larga clase estaba volviendo hacia su casa en una caminata tranquila y lenta. El viento fresco golpeaba su cara, cosa que le daba algo de escalofríos. Sin más seguía caminando con una cara inexpresiva intentando verse serio. Él no era serio en lo absoluto, siempre cuando tenía la oportunidad. Claramente, estaba solo, claro, cuando hablamos en términos de pareja. Siempre estuvo solo, pensó que era porque no era lo más hermoso que había, pero aún así estaba contento con lo que tenía. Llegó a casa y como siempre, dejó su mochila en cierto lugar y se acostó en su cama, específicamente en su habitación propia que hace poco fue terminada. Alejandro, a veces me pregunto, ¿habrá más que nosotros más allá de este mundo o dimensión? Se hizo esa pregunta de manera que solo él oyera, en voz baja. Mirando hacia el techo cerró sus ojos y lentamente el sueño lo invadió y empezó a dormirse. Tuvo un sueño extraño, se supone que jamás puedes estar consciente dentro de un sueño.
esta vez fue diferente. Ahora el joven estaba en un lugar totalmente oscuro, en su propio sueño, se sentía raro. Quería moverse pero ni pudo hacerlo, ni siquiera un poco. Pronto tu vida cambiará, serás adorado, intercambiando un alma, por un alma, dijo una voz en la oscuridad mientras que el joven en su sueño volteaba hacia esa voz, en la oscuridad de su alrededor pudo ver. Vio lo que parecía un universo, era pequeño, al menos hasta que logró ver por completo al ser un ser conformado por estrellas, galaxias, todo lo que tiene que ver con el cosmos, rodeando su cuerpo como si fuera su piel, cristalina como si se fuera a romper y todo ese poder se desprenderá. El otro fue eliminado, espero que sobrevivas, no volveré a repetir el mismo error. El ser de estrellas levantó su mano y ésta se iluminó, el joven Alejandro sintió algo extraño al ver eso, una energía recorría ahora por su cuerpo y luego de eso. Alejandro respiró agitadamente y gritó un poco, luego se levantó y se sentó en la cama pensando en lo que había soñado, podría recordarlo claramente y esas palabras. Esas palabras causaron un terror en él. Fin del capítulo. Prólogo. Capítulo 1, inicio de una nueva vida. Otro día más en la vida de nuestro gran protagonista. El joven Alejandro se estaba levantando para iniciar su día con irse al baño a hacer cierta necesidad, luego lavarse las manos, cepillarse los dientes y mojarse la cara para luego secarse con una toalla que está colgada en su habitación. El día estaba iniciando normal como todos los días, sin saber que ese día cambiaría su vida, mejor dicho su muerte. Esa mañana hizo lo que normalmente, desayunar, hacer nada en la mañana o simplemente ayudar a cocinar. Alejandro vivía con sus padres, así es. Pese a tener 20 años seguía allí con sus padres, las razones era simple. La Argentina era un gran país, arruinado por los corruptos como todo país latinoamericano, las casas estaban caras y él aún estaba estudiando para poder tener dinero. Trabajaba, de vez en cuando, pues se centraba más en estudiar. Debía tener una fuente de ingresos para ayudar a su familia. Al llegar la tarde, el joven solo se bañó para luego vestirse con su uniforme, una chaqueta bordo con una campera negra abierta y una remera roja. La chaqueta era fina, de hecho era el uniforme, y ciertamente me olvido del pantalón, unos jeans negros con zapatillas negras y medias oscuras. Era tan de lo oscuro, en realidad él pese a tener esos gustos por la oscuridad, era un buen chico, amable y sobre todo tranquilo y callado. No tenía miedo de reírse de tonterías y de estar con una sonrisa en las peores situaciones. La tranquilidad era su fuerte al igual que su paciencia. Claramente ese era el lado bueno del chico, pues ocultaba algunas cosas oscuras, alguno que otro fetiche raro, acciones de dudosa ética. Claro, para él eso no hacía daño a nadie, y es verdad, usualmente eran acciones que no afectaban a otras personas, mientras no lo hicieran todo estaba bien para él. En fin, salió de su casa con su mochila sin haber tocado los PDFs que debía leer para la clase y sin hacer la tarea, vamos, cosas normales. Con su celular en mano, envió un mensaje a su grupo. Compas de estudio Alejandro, ¿hicieron la tarea y leyeron? Ni toque la carpeta ni los PDFs. 2 igual Alejandro, jajaja, estos belles sí que se pasan. Dijo en voz alta mientras sonreía y guardaba su celular en su bolsillo y caminaba con una sonrisa hacia su lugar de estudio. En el camino se encontró con algunos compañeros quienes lo acompañaron y hablaron sobre temas triviales, temas de estudio y esas cosas. Aproximadamente 28 minutos después estaban a una cuadra del lugar donde estudiaban. Con una sonrisa estaba cerca de la entrada, todo eso estaba ubicado enfrente de una plaza, muchos autos transitaban las calles, los niños salían de la escuela y pasaban por allí. Alejandro quedó allí afuera parado viendo su celular, sus amigos o compañeros de estudio entraron al lugar. Alejandro veía las calles viendo la plaza, los niños pasaban los pasos peatonales sin cuidado. Alejandro, esos mocosos, maldita sea, pasan como si nada, miro como algunos autos frenan cuando estaban cerca de los niños. Madre, mi hija. Ven aquí. Una niña se despegaba de su madre mientras seguía a otras niñas, un auto venía a gran velocidad, más bien una camioneta. Alejandro, dejó su celular en su bolsillo sin mirar en dónde lo ponía, su cuerpo se movió por sí mismo, corrió hacia la calle rápidamente. La niña se había detenido allí, sin pensarlo Alejandro la agarra y la alza. Alejandro, señora. Le lanza a la niña y su madre la atrapa. Alejandro mira hacia el frente de la calle, se quedó en shock y no se podía mover.
Todo pasó en cámara lenta, la camioneta chocó lentamente contra él, sus costillas fueron absolutamente destruidas y atravesaron sus órganos, todo su torso fue dañado. El joven adolescente sintió un dolor indescriptible, aunque ese dolor no duró por mucho tiempo. Alejandro había cerrado sus ojos, su expresión se suaviza cuando no siente nada. Abrió sus ojos y miró a su alrededor, una absoluta oscuridad estaba rodeándolo, no había nada, nada más que oscuridad. Se miró sus manos, eran normales, ya sabemos, realistas como la realidad misma. Alejandro se quedó callado y sin palabras, quedó allí procesando todo lo que había pasado. Lo sabía bien, él había muerto. ¿Acaso eso le esperaba luego de la muerte? Hubo una voz en su cabeza en esos momentos: salva y da tu vida para ello o de lo contrario no valdría nada. Fue un pensamiento automático en la cabeza del joven adolescente. En esos momentos alguien se hizo presente. Cierra interrogación. Ya veo, te había llegado el momento, niño. Dijo una voz extraña en la oscuridad. El joven Alejandro volteó a ver hacia la voz, reconoció esa voz al instante. Alejandro Garou. Cierra interrogación. ¿Qué comes que adivinas, niño? Así es. Era la voz de Garou pero en japonés, aunque sonaba extraña cuando hablaba en español. Alejandro, devuélveme. Quiero volver. Revíveme. Garou cósmico. Quítate, niño, no puedo revivir a alguien que ya murió y ocupó un cuerpo en ese espacio. Alejandro, No, no puedo revivir. Alejandro se había quedado en shock, había muerto y no podía volver, eso era obvio. No esperaba que eso pasara luego de la muerte, tal vez él era un caso especial. Garou cósmico. No, niño, pero... Alejandro se emocionó al oír un pero, pensó que era algo bueno, una segunda oportunidad, pero, siempre había un pero, no era lo que él esperaba. Garou cósmico. Eres un Alejandro, tengo planes para ti. Puedo revivirte pero no en el mismo mundo. Alejandro, ¿eso? ¿Qué? No puedo, no puedes hacer. Garou cósmico. Sí puedo, y ya te dije, reglas de la vida. Mostró en sus manos una pequeña proyección, el cuerpo de Alejandro estaba tirado en la calle con los ojos abiertos pero sin signos de vida. Garou cósmico. ¿Ves? Ahora lo aprecias mejor. Alejandro miró la imagen con enojo, no podía creer que había muerto y se negaba a hacerlo, a conformarse solo con la muerte. Alejandro, no, puede ser, lo perdí todo. Garou cósmico. Dejaré que te desahogues un rato, niño de 19 años a punto de cumplir 20, volveré más tarde, claro, si aquí aplicaran las reglas del tiempo. Entonces Alejandro se quedó allí, se tardó en aceptarlo todo, aceptar que había perdido todo lo que tenía, su familia, amigos y aunque no fuera tan emocionante, su vida momentos después. El ser cósmico había vuelto, veía al joven mientras tenía sus brazos cruzados. Alejandro, mientras tanto, estaba sentado mirando hacia ningún lado en particular, estaba inexpresivo y se notaba sus ojos rojos, claramente había estado llorando. Garou cósmico. He vuelto y veo que has progresado bastante. Alejandro simplemente lo miró y luego volvió hacia su vista de antes. Garou cósmico. Sí, es bastante doloroso, lo sé, pero te otorgaré una segunda oportunidad en otro mundo debido a ciertas reglas, acéptalo, es tu destino. Alejandro, mi familia no hubiera querido que me ponga así. Garou cósmico. Así se habla, fuerza, ser decidido, el mundo al que te voy a enviar será un mundo extremadamente peligroso, un mundo donde la magia existe y es usada con regularidad allí. He visto que te gusta ese anime, así, se llamaba Jujutsu Kaisen. Alejandro, ¿qué clase de habilidad? Espero que sea una técnica ni tan buena ni tan mala. Garou cósmico. Pues te daré una técnica maldita, esa técnica la entrenarás tú. Te guiaré mediante tus sueños, revelando algunas cosas. Alejandro, estoy listo, dijo serio, pasando sus manos por sus ojos y sacando el resto de lágrimas allí, una mirada seria y decidida. Tenía un plan en mente, un plan algo tonto pero para él era un motivo suficiente para seguir adelante en una segunda oportunidad. Garou cósmico. Bien, iniciemos esto. Tu cuerpo cambiará y se adaptará a esa realidad, tal y como se vea te verás tú, pero, serás mejor, un poco, considéralo un regalo de mi parte. Buen viaje. Alejandro, se te va el tren. Uy, cosquillea mi sentido arácnido. Alejandro, ¿qué? ¿O entendí esas referencia? Dijo choqueado recordando buenos momentos de películas y de su vida, claro, antes de desaparecer repentinamente. Garou cósmico. Otro Alejandro a una nueva aventura, solo te pido que sobrevivas, el antiguo tú murió por mi culpa, esta vez lo lograrás. Fin del capítulo 1. Capítulo 2. Mundo por explorar. Nuestro protagonista había aparecido en el nuevo mundo donde pasaría el resto de su vida. Su apariencia era la de su vida pasada junto con su misma edad, pues ambas parecieron conservarse según él. Y era verdad, su apariencia y edad no habían sido modificadas. Alejandro no cambia en lo absoluto, decía eso mientras miraba su mano, era extraño. No pegaba para nada lo que veía y cómo él se veía.
Su mano era realista y contrastaba completamente con el fondo animado en un estilo un poco infantil de animación, se notaba un poco lo anime, todo su alrededor se veía raro, una especie de 2D y 3D era el estilo que se veía en todo su alrededor. Alejandro, como sea, se ve raro pero ni me importa, debo buscar una manera para volver a mi mundo. El joven se puso de pie y se sacudió la ropa y empezó a mirar detalladamente a su alrededor. Llanuras, unas verdes llanuras con grandes montañas eran visibles a lo lejos. El joven diría que es su bioma favorito para construir en Minecraft, pero esto era la realidad. Alejandro, ¿estaré en Minecraft? Sería normal que los aldeanos construyeran en lugares bien raros. Se dijo a sí mismo mientras miraba la enorme ciudad ubicada en la gran montaña con cascadas. De repente sus pupilas se contrajeron ante el dolor que empezó a sentir, un dolor recorrió todo su cuerpo. El joven empezó a retorcerse y no pudo soportar estar de pie. Se arrodilló para luego mirar al piso intentando ignorar el dolor, empezó a gritar con un bajo volumen y luego el volumen subió, empezando a gritar a todo pulmón. Luego de unos minutos de absoluto dolor, el joven se encontraba acostado boca arriba, respirando muy agitadamente. Alejandro, ese puto, no me dijo que iba a doler. Levantó una mano y la puso dentro de su punto de vista, su mano ahora se veía más delgada, se veía estilo animación. Se puso su mano en la frente, miró con enojo el sol, ahora mismo era fácil ponerlo bajo mucho estrés, había pasado por mucho en tan poco tiempo y ahora estaba en una nueva vida y oportunidad. Alejandro, debo levantarme, buscar la forma. Se sentó en el verde y vivo césped, volvió a mirar a su alrededor y una vez más, se puso de pie y se sacudió la parte de atrás de su ropa. Miró el césped y notó su mochila, pensó que tenía cosas importantes, rápidamente fue y la agarró para luego abrirla. Su expresión se hizo de molestia al notar que solo habían libros y su carpeta, rodó sus ojos y la volvió a cerrar. La tomó y se la puso en la espalda con una mirada molesta. Tal vez no le servían esos libros o carpeta, pero podría aprovechar su mochila y vender su contenido, suponía que. Alejandro, ¿quién no pagaría por conocimientos de otro mundo? Por lo que esto, sería una fuente de dinero sea lo que sea que se use aquí, dijo con una gran sonrisa para sí mismo mientras seguía caminando, pensaba algunas cosas mientras lo hacía. ¿Dónde estaré? ¿Qué clase de mundo es este? ¿Habrá humanos o son reemplazados por otras criaturas? Esos eran sus preguntas y pensamientos. Alejandro, como sea, espero que la magia abunde por aquí, podría viajar al multiverso o algo así. El joven vio un árbol, una sonrisa invadió su rostro, se acercó sin pensarlo y lo siguiente que hizo fue algo estúpido pero hizo. Un golpe impactó en el árbol, el dolor invadió su mano cuando ésta impactó el árbol al que iba a golpear. Alejandro, ¡ay! No tengo super fuerza ni nada, dijo eso mientras que se tomaba de su mano con la que había golpeado el árbol. Pensó en una herramienta que se supone era usada para talar árboles, un hacha. Eso fue lo que imaginó el joven al pensar en talar un árbol. Inmediatamente luego de pensar eso, se sintió cansado casi al instante, una esfera oscura apareció levitando en una de sus manos y rápidamente se convirtió en un hacha con filo de hierro y mango de madera. Alejandro, miró el hacha con curiosidad. ¿Acaso eso apareció de la nada en su mano? ¿Solo con pensarlo? Alejandro, jamás pensé que usaría mi técnica maldita de la manera más estúpida o la descubriría así. Podré usar. Dio una sonrisa, no sabía cómo usar exactamente la técnica maldita pero aún así lo intentaría. Alejandro oscila y vibra, artefacto sagrado, divino general de las 8 hojas, Mahoraga. Cruzó sus puños y con una sonrisa dijo esas palabras. ¿Acaso su estupidez es demasiada? O tal vez no valoraba tanto su vida como para invocar tan estúpidamente, o al menos intentarlo, era un suicidio si lo lograba. Una ola de oscuridad rodeó el lugar, una explosión de energía maldita oscura desprendió oscuridad por todas partes. Pero luego de eso, no pasó nada, todo se disipó al rato. Alejandro estaba tirado en el suelo respirando agitadamente con una cara de cansancio absoluto, toda su energía maldita fue usada y apenas logró crear una pequeña ola de oscuridad que no hizo absolutamente nada. Su cansancio lo llevó lentamente a la inconsciencia y se durmió lentamente, su técnica ni tan buena ni tan mala. Invocación sombría, una técnica maldita que tiene la capacidad de invocar cualquier cosa. Dependía de la energía maldita del usuario, conforme más fuerte su invocación, más energía consumiría. La invocación sombría no solo consiste en indicar objetos, puede también invocar seres, teniendo como límite la energía maldita y la imaginación del usuario. Su irresponsabilidad en el uso de su técnica maldita derivó en ubicación Canterlot Castillo Real. Cierta princesa estaba en sus propios asuntos y responsabilidades, el papeleo era lo peor,
firmar peticiones y decidir si cumplirlas o denegarlas eran decisiones difíciles pero requerían voluntades fuertes. La princesa Celestia tenía la voluntad para decir claramente, no, mejor dicho, denegado o negación más allá del papeleo, ese era solo uno de sus roles como princesa, debía asegurarse de que sus súbditos estuvieran sanos y salvos. Lastimosamente, una amenaza había aparecido. Una oscuridad que nunca había sentido antes, un enorme poder oscuro fue desprendido repentinamente no tan lejos de Canterlot. Se alarmó al instante, jamás había sentido un tipo de oscuridad como esa, decidió tomar el asunto en sus propios cascos al pensar que era una amenaza realmente grande. Se dirigió hacia sus guardias y especialmente hacia el capitán de su guardia real. Celestia capitana Sin y Armor, reúna su mejor escuadrón y prepárelo, partiremos hacia esa fuente de magia extraña, debo ir personalmente, ordenó la alicornio a su capitana apenas ésta llegó tras el llamado de su princesa, además de que estaba muy seria, vaya que era una extraña presencia al tratarse de un poder oscuro y peligroso para sus súbditos. La capitana, que no era ajena a lo que su princesa sintió, asintió rápidamente con su cabeza y se dirigió a cumplir sus órdenes sin rechistar. Era consciente del por qué su princesa iría con ella y su escuadrón, ese poder no era algo que se tomaría a la ligera y se encargaría ella misma de eso. Mientras tanto, Alejandro estaba despertando luego de un tiempo, su cansancio seguía presente pero debía de ponerse de pie. Alejandro, ¿en qué estaba pensando? Como sea, no sabía que podría hacerlo, si lo hubiera logrado, este mundo estaría aniquilado, dudo que existe una magia tan potente como para aniquilar por completo a Mahoraga, si se adapta, todos están muertos. Con cansancio se levanta y empieza a caminar vagamente, se dormía de pie, tenía mucho sueño y eso era una consecuencia de usar su energía maldita de manera irresponsable. Fin del capítulo 2. Bueno chicos, eso es todo por estos cap, espero le haya gustado y recuerden ir al Discord. Hasta la próxima y que tengan unos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Se despide su fiel león, adiós. I'm like,